Cuando hablamos de dinero, pensamos directamente en aquellos billetes o monedas con las cuales nosotros podemos comprar bienes o servicios en la sociedad. Pero en realidad, ese billete o esa moneda como tal, en sí misma, no representa ningún valor. El valor es una convención social a través de la cual nosotros decimos que ese billete o esa moneda realmente representa el valor que en ella está inscrita. Les puedo dar un ejemplo. Un billete de $20 por sí mismo no vale para nada porque es un simple papel. Ese papel, cuando está impreso y por convención social, entonces representa un valor que sí podemos intercambiar por algún bien o algún servicio. Pero por sí mismo, ese pedazo de papel o moneda no tiene ningún valor. El valor viene dado por una convención social a través de la cual todos aceptamos que ese billete o esa moneda representa el valor en ella impresa. Hoy día está tan arraigado en nosotros el dinero que ni siquiera concebimos la vida sin él. Para hablar del dinero nos tenemos que remontar a los principios y el principio nos lleva a hablar de 3 eras de la humanidad desde que se creó el dinero como tal. Soy el Dr. Caos y quédate conmigo para averiguarlo. Viajemos al pasado y hablemos de la primera era. Hace 7 millones de años aparecieron los primeros ancestros de la humanidad en África. Y 7 millones de años después, mientras yo digo esto, los arqueólogos rastrean la existencia del ser humano en Sudáfrica, donde creen que han encontrado eslabones perdidos en una historia que nos lleva a los primeros homídeos. ¿Pero qué son los homídeos? Para conocer esto, tendríamos que retroceder bastante en el tiempo, al momento en que los científicos creen que las placas tectónicas eurasiática y americana colisionaron y después se asentaron. Esta gigantesca llanura nueva se extendía por cientos de millas y era difícil para los monos mantenerse sobre sus manos y pies durante cientos de millas, así que comenzaron a levantarse. Esto produjo un cambio en las conexiones cerebrales durante miles de años, dando paso a formas de lo que ahora se reconoce como humanos. Así que el primer eslabón de nuestra sociedad actual fue el descubrimiento de los huesos de Lucy. Sí, Lucy, así la llamaron. Lucy es un homídeo de la especie Australopithecus. Es por esto que, en definitiva, el árbol genealógico del ser humano se engloba en el término Homo. En este se encuentra el Homo sapiens, como también encontramos al Homo erectus, el Homo floresiensis y el Homo neandertal. El Homo sapiens se desarrolló más porque podía hablar con nuestros semejantes y crear un paisaje de información complejo, no limitado a gruñidos y signos, y empezamos a construir relatos. Después de eso, solo quedamos seres humanos, si lo prefieren, Homo sapiens. La unión de la especie Homo sapiens dio pie para la creación de nuevas creencias. Son las que dieron pie para la creación de nuevas sociedades. Sin dichas creencias, el poder del dinero, la religión, la política, como lo tienen hoy día, no lo veríamos. Entonces, en la primera era del hombre, vimos cómo éste se vuelve más civilizado al trabajar en conjunto para atacar a otras civilizaciones. Luego, la creencia compartida nos llevó a creer en el dios Sol y la diosa Luna. Esto es importante porque servía para mantener el orden. Esta es una parte de nuestra estructura que nos permite trabajar juntos, vivir juntos y reunirnos en grupos de cientos de miles. Por esto, la religión se convirtió en el pilar de las creencias del ser humano. De hecho, nos trasladamos también a otras comunidades cuando las mismas tenían cosas mejores que las nuestras. Y en ese momento surgió un nuevo sistema comercial llamado trueque. Consistía en el intercambio comercial de un producto por otro. Para la época, los agricultores intercambiaban sus cosechas. Si tú cosechabas maíz y yo cosechaba piña, podíamos intercambiar uno por otro. El trueque para la época fue tan importante que permitió a diferentes comunidades desarrollarse y
sobrevivir. Pero la gran pregunta es, ¿quién creó el dinero? En investigaciones antiguas se encontró que los sumerios fueron los creadores del dinero. Esto se debió a que el sistema del trueque se vino abajo, debido a que los humanos comenzaron a tener asentamientos más grandes y a dedicarse a la agricultura. La agricultura dio lugar a la abundancia, y la abundancia provocó el colapso del sistema del trueque. Recordemos que el trueque funciona cuando yo tengo un producto y tú tienes otro el cual yo necesito. Lógicamente, tú también tienes que necesitar mi producto para que pueda existir ese intercambio comercial. Pero ¿qué sucede si ahora hay abundancia de bienes? ¿Qué sucede si todos tenemos piñas y todos tenemos maíz? A partir de allí, entonces nos vimos en la necesidad de inventar un nuevo sistema de intercambio comercial. Y los líderes del momento, entonces, inventaron el dinero. El dinero es el mecanismo para controlar la sociedad y la economía. Los países con dinero tienen economías respetables. Y adivinen qué no tienen los países que no tienen dinero. Ya lo saben, ¿verdad? No son respetados. ¿Cómo pueden los Estados Unidos y el Reino Unido tener billones de dólares en deuda y conservar aún una clasificación de crédito AAA? Parece un chiste, ¿no? Pero es real. Esto se debe porque, dada su condición de centros financieros globales, cuentan con flujos de dinero asociados a su economía que cimentan nuestras estructuras de creencias compartidas. ¿Escucharon lo que dije ahorita? Volvemos a las creencias compartidas. Para el escritor e historiador Yuval Noah, la única característica verdaderamente exclusiva del Homo sapiens es nuestra capacidad de crear y creernos ficciones. Pero al menos una de ellas ha llegado a ser universal. Adivinen cuál fue. Están en lo cierto. Es el dinero. Los billetes de dólar no tienen ningún valor en absoluto, salvo en nuestra imaginación. Sí, de la que ya hablamos todos. Es un convenio colectivo. Pero todo el mundo cree en el billete de dólar. ¿Y cómo inventaron los sacerdotes esta creencia compartida y la hicieron viable? Para entender el contexto del por qué los sacerdotes inventaron el dinero, existe una historia muy antigua de los sumerios. Y comenzamos a hablar de Baal. Baal es el dios de la guerra y de todos los elementos. E Ishtar era la diosa de la fertilidad, además de proporcionar el placer y el amor. Esta era la clave de la cultura sumeria. Crear dinero para que los hombres pudiesen gozar con Ishtar. Los hombres entraban al templo con abundantes cosechas, las ofrecían a los sacerdotes y estos en intercambio le otorgaban a ellos unas monedas. Estas monedas le permitían a los hombres intercambiarlas por sexo con aquellas mujeres que estaban dentro del templo. Cabe destacar que para la época las mujeres debían someterse al menos una vez en la vida a ejercer aquella profesión que conocemos como la más antigua de todas: la prostitución. El concepto del dinero como unidad de intercambio paralela al trueque duró demasiados años. Adivinen ustedes cuántos años pudo haber durado. Ni cerca. 4.700 años aproximadamente. En ese tiempo el dinero que se usaba eran cuentas de vidrio, anillos, plata, oro u otros bienes de valor. Ojo, que la convención social nos permitía entender que tenían valor. Tal vez la forma de dinero más chocante es la de las Islas Yap. ¿Ustedes la conocen? Les comento que es a través de piedras. Búsquenlo en internet. Aunque no lo crean, en las islas de Yap, el intercambio de valor más famoso es la piedra. Las islas de Yap es el ejemplo favorito de los libertarios del Bitcoin o los Bitcoiners. Para explicar cómo funciona el intercambio de valor y para mostrar cómo se puede interpretar esto en un intercambio digital en una cadena de bloques, puesto que no es más que un registro de adeudos y de abonados. Cabe destacar, en una operación comercial, solamente los involucrados pueden decir si el intercambio es justo o no. El problema común que tenían la piedra, el oro o la plata como intercambio de valor es que eran muy pesados. Entramos entonces
a la tercera gran era del hombre. Esta tercera gran era del hombre es la revolución industrial. Una era donde la economía agraria dio paso a la economía industrial, donde la fabricación de bienes se realizaba de manera mecanizada. Por eso, a medida que la revolución industrial avanzaba a toda máquina, se hizo necesaria una nueva idea de dinero. La edad del vapor fue el escenario para las nuevas innovaciones, pero la más importante y la que transformó el mundo fue la máquina del vapor, pues gracias a ella, los trenes con pasajeros y los trenes de carga pudieron desplazarse de punta a punta. Entonces, pasar de la energía animal a la energía de vapor hizo posible que los barcos cruzaran el océano y que los trenes cruzaran países enteros. Con esta gran innovación se abrió paso a la construcción de fábricas que podían caldearse y alimentar las máquinas, y toda una serie de transformación que le dieron paso a la electricidad. De modo que la revolución industrial terminó cuando nos mudamos a las fábricas. Pero entre 1606 y 1933 hubo cambios profundos en el mundo del comercio. En el curso de estos cambios resultó evidente la necesidad de una nueva unidad de intercambio, ya que transportar grandes cargas de lingotes de oro no solo resultaba arduo, sino que también era una invitación al asalto y al robo. Ya se habían producido varias innovaciones en el mundo. Los banqueros Medici inventaron la financiación del comercio y los chinos ya usaban papel moneda desde el siglo IX. De ahí que los gobiernos del mundo comenzaron a autorizar y dar licencias a bancos que hicieran posible intercambios económicos. Estos bancos empezaron a surgir en el siglo XVIII y se organizaban como entidades de respaldo gubernamental en las que se podía confiar para que custodiaran valores en nombre de los depositantes. Por este motivo, son bancos las empresas más antiguas registradas en la mayoría de la economía. Se crea el papel moneda, se crean las monedas, se crean los cheques. Están las instituciones, está el regulador, que es el gobierno. En este caso sería el Banco Central. Eso va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Entonces, se crea todo el ciclo económico dentro de una sociedad. Este ciclo económico nos lleva a vivir en armonía, a tener las reglas en claro, a poder saber a través de un convenio social, así como hablamos al principio, de que un intercambio de valor por un papel moneda equivale al valor real del producto final. Ya al ver la importancia de estas tres eras de la economía dentro de la humanidad, podemos concluir que una conlleva a la otra. Todas son necesarias. Si no tuviésemos creencias compartidas, no tuviésemos líderes. Sin líderes, no tuviésemos ni religión ni gobierno. Soy el Dr. Caos, y si te gustó este tema, no te pierdas el siguiente video. Dr. Caos.